nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Misión Bonifaz, continuamos nuestra meditación, explicación de la doctrina católica, apoyándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. En la pregunta 915 dice, ¿qué es la justicia? La justicia es la virtud por la que damos a cada uno lo suyo. Ustedes saben que la virtud es una disposición habitual del alma que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. En las charlas anteriores hemos visto que cuando una persona se bautiza o un bautizado después del pecado mortal se confiesa bien, y bien recibe la gracia, junto con la gracia recibe la caridad y el Espíritu Santo con las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los dones del Espíritu Santo. Entonces, la justicia es esta virtud que nos inclina a dar a cada uno lo que se le debe o lo que corresponde. Hoy vamos a ver lo que dice el padre Antonio Royo Marín, gran teólogo tomista, es decir, discípulo de Santo Tomás de Aquino, el que mejor explicó la fe católica. Hoy vemos la justicia y sus derivadas. En toda justicia, ya sea general, ya particular, se requieren dos cosas para que alguien pueda ser llamado justo en toda la extensión de la palabra: apartarse del mal y hacer el bien. No cualquiera, sino el nocivo al prójimo o a la sociedad. Apartarse del mal nocivo al prójimo y a la sociedad y hacer el bien. No cualquier bien, sino el bien debido a otro. Estas son, pues, las partes integrantes de la justicia, sin las cuales, sin alguna de ellas, quedaría nunca manca o imperfecta. No basta no perjudicar al prójimo, apartarse del mal. Es preciso darle positivamente lo que le pertenece, hacer el bien. Nótese que, como advierte Santo Tomás, el apartarse del mal no significa aquí una pura negación, simple abstracción del mal, que no supone ningún mérito, aunque evite la pena que nos acarrearía la transgresión, sino un movimiento de voluntad rechazando positivamente el mal. Rechazar positivamente el mal, por ejemplo, sentir la tentación de hacerlo, y esto es virtuoso y meritorio. Entonces, no solamente debemos no hacer el mal, debemos rechazar el mal, sino rechazarlo de una manera positiva. Cuando uno siente una tentación de hacer el mal, es bien hacer el contrario. Esto es virtuoso y meritorio. De hecho, esto corresponde a dos mandamientos. Los últimos: no desear la mujer o el esposo del prójimo y no desear sus bienes. No solamente no robar, no ser adúltero o fornicario, sino también ni siquiera desearlos, ni siquiera aceptar el deseo. Nótese bien que de suyo es más grave el pecado de transgresión, hacer el mal, que el de omisión, no hacer el bien. Pero también es un pecado de todo modo. Así peca más el hijo que injuria a sus padres que el que se limita a no darles el debido honor, pero sin injuriarles positivamente. Los dos pecan, pero uno peca más gravemente. Con todo, puede ocurrir a veces que el pecado de omisión sea más grave que el de la transgresión. Por ejemplo, es más grave omitir de una manera culpable la misa en domingo que decir una mentira jocosa, una mentira de broma. Esto acerca de la partes integrantes de la justicia aquí: apartarse del mal nocivo al prójimo, a la sociedad, y hacer el bien que es debido a otro. Y no solamente apartarse del mal, sino rechazándolo positivamente, incluso aún en el pensamiento. ¿Cuáles son las partes subjetivas o especies? Tres son las especies o partes subjetivas de la justicia, legal o general, particular, subdividida en otras dos, conmutativa y distributiva. Ya en la primera charla hemos hablado de esto, digamos unas palabras más.
La justicia legal es la virtud que inclina a los miembros del cuerpo social a dar a la sociedad todo aquello que le es debido en orden al bien común. Se llama legal porque se funda en la exacta observancia de las leyes, que cuando son justas, únicamente entonces son verdaderas leyes, obliga en conciencia su cumplimiento. Por ejemplo, la ley del aborto no es una ley, es un crimen permitido oficialmente que atrae maldición de Dios. Esto no es una ley. Uno tiene toda la obligación de objeción de conciencia de no hacerlo. Entonces, se llama legal porque se funda en la exacta observancia de las leyes cuando son justas y únicamente entonces son verdaderas leyes. Obliga en conciencia su cumplimiento. Más aún, como el bien común prevalece en el mismo género de bienes sobre el bien particular, el bien común prevalece sobre el bien particular, los ciudadanos están obligados por justicia legal a sacrificar a veces una parte de sus bienes y hasta poner en peligro su vida en defensa del bien común, por ejemplo, en una guerra justa. La justicia legal reside principalmente y arquitectónicamente en el príncipe o gobernante y secundariamente en los súbditos. La justicia distributiva es la virtud que impone a quien distribuye los bienes comunes la obligación de hacerlo proporcionalmente a la dignidad, méritos, necesidades y capacidades de cada uno. Allá se opone el feo pecado de acepción de personas. Porque es mi amigo, porque hay una recomendación, porque tiene una palanca, y bien, no, si no es capaz, no es capaz, punto, aunque sea su hermano. Entonces, a ella se opone el pecado de la acepción de personas que distribuyen los bienes sociales, las cargas a capricho, por favoritismo o persecución puramente personal, sin tener para nada en cuenta los verdaderos méritos de los particulares ni las reglas de la caridad. En este sentido, las llamadas recomendaciones en virtud de las cuales se otorga un beneficio acaso al que menos lo merece, solo para complacer al recomendador, constituyen un verdadero atropello contra la justicia distributiva. Cuando San Antonio María Claret era el consejero de la reina de España en los años 1857, dice: toda carta que venía de recomendación que para ser tal persona obispo, dice, iba al bote directamente, ni lo abría. ¿Qué es la justicia conmutativa? ¿Qué es? Es la que realiza en toda su plenitud y perfección el concepto de justicia. Regula los derechos y deberes de los ciudadanos entre sí. Su definición coincide casi totalmente con la justicia como virtud cardinal. Es la constante perpetua voluntad de una persona privada de dar a otra también privada lo que le pertenece en estricto derecho y en perfecta igualdad. Y así, por ejemplo, el que ha recibido prestados 1,000 pesos debe devolver otros 1,000, ni más ni menos. Su transgresión vuelve siempre en la obligación de restituir. ¿Cuáles son las partes potenciales o derivadas de la justicia? Es algo muy interesante. Son las virtudes anejas de la justicia que se relacionan con ella en cuanto que convienen en alguna de sus condiciones o notas típicas que hemos señalado antes: alteridad, derecho estricto, igualdad, pero no en todas, faltan en algo, y por lo mismo no tienen toda la fuerza de la virtud cardinal. Se distribuyen en dos grupos: las que fallan por defecto de igualdad entre lo que dan y lo que reciben, y las que no se fundan en derecho estricto del prójimo. Al primer grupo pertenecen la religión, la piedad, la observancia o la obediencia. La religión, que regula el culto debido a Dios. Si Dios quiere, haremos otra charla hermosa sobre este tema. La religión que regula el culto debido a Dios. Somos criaturas y debemos ser agradecidos con Él. La piedad, que regula los deberes para con los padres. Y la observancia, dulía obediencia, que regula los debidos
a los superiores. Al segundo grupo pertenecen la gratitud vindicta o la verdad. La gratitud por los beneficios recibidos, la vindicta o justo castigo contra los culpables, y la verdad, afabilidad, liberalidad en el trato con nuestros semejantes. Y también hay lo que llamamos epikeia o equidad, que inclina a apartarse con justa causa de la letra de ley para cumplir mejor su espíritu. Por ejemplo, en la Iglesia la ley suprema es la salvación de las almas, la ley suprema es la salvación de las almas. Imposible estudiar exactamente todas esas virtudes, pero dada su excepcional importancia, diremos unas palabras ahora acerca de la religión y después vamos a analizarlo más a fondo. Entonces, la religión y la piedad con los padres tienen mucha importancia, mucha importancia. Somos criaturas y por lo tanto debemos a Dios el honor debido, la adoración, el culto, el respeto. Ahora una sociedad atea, bien, en lo concreto falta la justicia, falta la justicia. Bien, primero vamos a hablar de la piedad frente a nuestros padres, a nuestros mayores. Como virtud especial derivada de la justicia, la piedad puede definirse un hábito sobrenatural que nos inclina a tributar a los padres, a la patria y a todos los que se relacionan con ellos el honor y servicio debido. Hay que distinguir el objeto material, formal y motivo. Así, el objeto material de esta virtud lo constituyen todos los actos de honor, reverencia, servicio, ayuda material y espiritual que se tributan a los padres, a la patria y a todos los consanguíneos. Por ejemplo, los que fomentan los vicios, los pecados, los que hacen mafias ocultas, los que venden, podemos decir, su patria a otros pueblos, a otras naciones, pecan gravemente, pecan gravemente. Los que traicionan, por ejemplo, gobernantes que por recibir dinero favorecen planes, agendas ocultas de gente que no tiene ningún derecho. Es gravísimo pecado esto, es un pecado gravísimo. Por eso los católicos deben tener dirigentes católicos. No se puede dar su voto a un partido, una persona que tiene programa anticristiano de aborto, homosexualismo, género, etcétera. Por ejemplo, los dirigentes que se venden por miedo, por dinero, y bien pecan gravemente, van contra la virtud de la justicia en lo concreto. No es justo que gente de fuera influye en las leyes de organización de una sociedad. Y también todos los que hacen negocios infames, por ejemplo, los negocios infames, venden cosas que llevan los vicios, los pecados. Eso es pecado grave. Entonces, el objeto material, dijimos, de esta virtud lo constituyen todos los actos de honor, reverencia, servicio, ayuda material y espiritual. Por ejemplo, los que hicieron leyes para favorecer las sectas en un pueblo a 99.9% católico, no es justo. Nunca consultaron a este pueblo si quería abrir su puerta a cualquier charlatán que funda su secta y cobra diezmos y otras cosas y engaña a la gente con una Biblia falsificada. No es justo. También debemos honrar, decimos, a los padres, la patria y todos los consanguíneos. El objeto formal o motivo de estos actos es porque los padres y la patria son el principio secundario de nuestro ser y gobernación. Les debemos la vida y todo. A Dios como primer principio de ambas cosas se le debe el culto especial que le tributa la virtud de religión, como creador nuestro, benefactor nuestro, padre nuestro. Sí. A los padres de la patria, como principio secundario, se les debe el culto especial de la virtud de piedad. A los consanguíneos, los familiares, se les debe también este mismo culto, en cuanto que proceden de un tronco común y se reflejan en ellos nuestros mismos padres. Como acabamos de decir, los sujetos sobre los que recae la virtud de piedad son tres: los padres, la patria
y los consanguíneos, los familiares. Los padres a los que se refiere principalmente, porque ellos son, después de Dios, los principios de nuestro ser, educación y gobierno. Nunca podemos devolver a nuestros padres lo que les debemos. A la patria, porque también ella es, en cierto sentido, principio de nuestro ser, educación, gobierno, en cuanto que proporciona a los padres y por medio de ellos a nosotros la multitud de cosas necesarias y convenientes para ello. En ella están comprendidos todos los compatriotas y amigos de nuestra patria. El patriotismo bien entendido es una virtud cristiana. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a su patria es justo. Y los familiares, los consanguíneos, porque aunque no sean principio de nuestro ser y gobierno, en ellos están representados de algún modo nuestros mismos padres, ya que todos procedemos del mismo tronco común y tenemos la misma sangre, como dijo Judá a los demás hijos de Jacob que querían matar por envidia a su hermano José. Por extensión, se pueden considerar como parientes los que forman como una misma familia espiritual, los mismos de una orden religiosa, que llaman Padre común al fundador de la misma. Entonces, queridos hermanos, la virtud de piedad, bien, va a ser los padres, la patria y los consanguíneos, es decir, y nuestros compatriotas, de un cierto modo también. Entonces, los familiares tenemos que respetarlos, ¿eh? Los que, por ejemplo, Dios no quiera, los que quieren tocar a niños familiares, abusar de ellos, hacen grandísimo pecado, Por ejemplo, una persona que abusa de un niño, de una niña, de un familiar chiquito, o por miedo, porque vive con él, tiene que hacer sus caprichos, es gravísimo pecado. Esto va contra la justicia, contra la piedad, contra la sangre, contra la familia. Es gravísimo. Es gravísimo todo esto. Entonces, la persona que vive en pecado, por desgracia, no tiene esta virtud de la justicia y por lo tanto no cumple tampoco con sus derivados, como dijimos. Si Dios quiere, en la charla siguiente hablaremos de un derivado de la virtud de justicia, que es la virtud de religión, algo también muy hermoso y muy importante. Y terminaremos como síntesis en nuestra charla todo lo que dice Santo Tomás de Aquino, que es tan sabio, tan rico y tan profundo. Que Dios los cuide, y todos los santos que amaron a su familia y a su patria nos tomen bajo su protección. Queridos hermanos, si queremos que nuestra patria quede cristiana, no pierda el más grande tesoro de Dios, que es la fe católica, y bien, tratemos nosotros de vivir cristianamente, de dar el ejemplo y también de ayudar a nuestros compatriotas a mantenerse en esta fe, y los que la perdieron tratar de ayudarlos para que recapaciten, para que conozcan, porque muchos de los que hoy dejaron la fe católica para hacerse protestantes, disque evangélicos o cualquier secta que sea, fueron robados. Es verdad que fueron robados y también fueron descuidados de un lado y robados por otro lado. Como sacerdote amo la iglesia, soy su hijo, su ministro, tengo que decir la verdad. Hoy hay muchas herejías dentro de la misma iglesia que circulan, y no lo digo de mi cosecha, es el Papa Juan Pablo II que lo reconoció en 1981. En Observatorio Romano, edición italiana del 7 de febrero de 81, dijo: es necesario admitir con realismo y con profunda tormenta sensibilidad que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Es gravísimo esto. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por eso en el permisivismo,
Los cristianos católicos hoy están tentados por el ateísmo, el agnosticismo, agnosticismo y lo mismo que el materialista, por un cristianismo sociológico sin dogmas definidos, sin moral objetiva. Es gravísimo esto. Se han propagado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral. Es que yo sepa, estas herejías no han salido, y los que esto hicieron son injustos. Conociendo la fe católica, por orgullo y maldad, quisieron propagar sus propias ideas con etiqueta cristiana y católica. No es justo esto, no es justo pegar con la justicia. Los que saben italiano, bien pueden consultar Insegnamenti de Giovanni Paolo II, Librería Edizione Vaticana, tomo 4, primera parte, página 235. Es gravísimo esto. Fueron injustos los que han sembrado estas herejías, estas ideas falsas, como si fueran católicas. Por eso cuando uno resiste a algo falso, obedece a la iglesia, rechaza unos herejes disfrazados de cristianos. El demonio puede pasar por ángel de luz, dice San Pablo, ¿no? 2 Corintios capítulo 11, 13, 14, ¿no? Y bien, el Papa Benedicto también en su tiempo, cuando era cardenal Ratzinger, reconoció en su libro llamado Informe sobre la Fe, en séptima edición española de la BAC, página 80-81, dice: puesto que la teología modernizada actual no parece capaz de transmitir un modelo común de la fe, también la catequesis se haya expuesta a la desintegración, a los experimentos que cambian continuamente. Algunos catecismos y muchos catequistas ya no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto, gracias a la cual toda verdad presupone y explica las otras, sino que buscan hacer humanamente interesantes, según las orientaciones culturales del momento, la moda del momento, algunos elementos del patrimonio cristiano. Algunos pasajes bíblicos son puestos de relieve porque se les consideran más cercanos a la sensibilidad actual, otros por motivo contrario son dejados de lado. Consecuencia, no tenemos una catequesis comprendida como formación global en la fe, sino reflexiones, ensayos en torno a experiencias antropológicas parciales, subjetivas. De ahí venimos al subjetivismo, al relativismo, y eso es gravísimo. La gente, hace 2 generaciones víctimas de estos catecismos que no contan la fe integralmente, bien, hoy son abuelos y son padres, divorciados, recasados, rejuntados, abortistas y todo lo demás. Es gravísimo. Los que hicieron estos cambios fueron injustos. ¿Por qué? Porque primero honrar a tu padre y madre. Bien, si durante siglos la Santa Madre Iglesia Católica nos ha comunicado la fe de un modo, cambiar todo, pensaban hacer mejor, es orgullo. Bueno, que Dios tenga piedad, pero hoy pagamos la factura. El Papa también dijo, en los años 83 dijo, Ratzinger, el primer error grave fue suprimir el catecismo, declarándolo superado. A lo largo de esos años ha sido esta una decisión universal en la Iglesia, pero eso no quita que ha sido una decisión errónea. El Papa lo reconoce esto. Y también dice, es necesario tener presente que desde los primeros tiempos del cristianismo aparece un núcleo permanente irrenunciable de la catequesis, es decir, la formación de la fe, que contiene 4 partes: el credo, el Padre Nuestro, la oración, decálogo, mandamientos y sacramentos. Esta estructura fundamental ha sido abandonada en demasiadas catequesis actuales, con el resultado que comprobamos: la disgregación del sentido de la fe en las nuevas generaciones, a menudo incapaces de una visión de conjunto de su religión. Y hoy estamos cosechando los frutos. Entonces, los que hicieron todos esos cambios y menospreciaron a muerte lo que se hacía antes, y los católicos, digamos, clarividentes que anunciaban la catástrofe, bien, fueron injustos. Y también los que hicieron lo que dijo Pablo VI. Pablo VI dice, reconoció en 1968, 7 de diciembre, dice: la Iglesia se encuentra una hora inquieta de autocrítica y, mejor dicho, de autodemolición. Es como una inversión aguda y compleja que nadie se habrá esperado después del Concilio Vaticano II. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí mismo. Es gravísimo esto.
Los que hicieron esto son culpables. Teólogos, disque filósofos, disque liturgistas, todo lo que han cambiado todo. Un orgullo monstruoso y una injusticia con los católicos. Todos esos pobres católicos hoy, que son indiferentes, que son ateos, que son en los vicios, que dejaron su iglesia para ir a cualquier secta, cualquier religión, New Age, musulmanes, budistas, es por culpa de esta gente injusta que menospreció todo lo que hicieron los santos durante siglos para hacer una primavera que nunca llegó y que nunca llegó. Bien, el mismo Pablo VI dijo, 30 de junio 72, por una rendija se introdujo el humo de Satanás en el templo de Dios. ¿Y qué es ese templo de humo de Satanás? Bien, son todos los errores, herejías actuales en materia de fe, moral y culto que se hacen pasar por doctrina católica y destruyen la fe católica. Y también el Papa dijo, también en la iglesia reina este estado de incertidumbre. Se creyó que después del concilio vendría una jornada de sol para la historia y la iglesia. Ha llegado, sin embargo, una jornada de nubes, tempestad y oscuridad. Es verdad, pero ¿por qué? Por el orgullo de unos que quieren cambiar todo a su modo. Y por desgracia, Juan 23, todo respeta la función del Papa, pero Juan 23 fue un idealista de primera e imprudentísimo. Desde el primer discurso del Concilio Vaticano II, 11 de octubre 62, dijo, estamos en total desacuerdo con los que como Jeremías anuncian calamidades. Y hoy estamos en esto. Los pueblos católicos están por el suelo. La iglesia por el suelo. Centenas de iglesias están destruidas, vendidas, transformadas o vendidas. ¿Y qué pasa? Millones de católicos perdieron la fe católica. No hay ni un barrio, ni una parroquia prácticamente que no sea infestada, plagada de sectas y de templecitos protestantes que donde quiera. Gravísimo esto. El 23 de noviembre del año 73, el mismo Papa Pablo VI dijo, la apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento mundano en la iglesia. Esta invasión arrebata a la iglesia su fuerza de oposición y anula en ella toda especialidad. En el discurso dice, tal vez hemos sido demasiado débiles o imprudentes. Pues es verdad, a la vez débiles e imprudentes. Estos papas fueron muy amigos de los de revolucionarios y muy hostiles y perseguidores de los que anunciaban la catástrofe. Para evitarla lo anunciaron. Entonces, queridos hermanos, amar la iglesia no es cerrar los ojos y decir amén a todo lo que pasa. La autoridad fue dada para edificar y no para destruir, dice San Pablo. Edificar y no destruir. 2 Corintios 13:10, último capítulo. La autoridad que el Señor me ha conferido es para edificar y no para destruir. Si no hay destrucción y no hay frutos buenos, sabemos que hay una injusticia con todos estos cambios a la iglesia. Injusticia contra la iglesia, injusticia contra la familia católica, injusticia con las almas católicas, e injusticia con los no católicos. Los dejaron en sus errores también. Esto también es otro problema. Entonces recemos mucho, pidamos a Dios ayuda y conozcamos nuestra fe. Por eso yo aconsejo leer el Catecismo del Concilio de Trento, el Catecismo de San Pío X, los viejos catecismos. ¿Por qué? Y porque ahí no hay ninguna huella de ecumenismo ingenuo y irresponsable o de errores modernistas. Por ejemplo, yo no he visto ningún catecismo nuevo, moderno, actual, que diga lo que dijo el Catecismo del Concilio de Trento, en la parte del credo, que se creó en la iglesia una santa católica y apostólica. Hay dos de esa apostólica, dice, el Espíritu Santo fue dado únicamente a la iglesia católica, en esta quedó, y todas las demás que usurpan, que se adjudican, se usurpan el título de iglesia, caen en errores graves de fe y de moral, porque están guiados, inspirados por un espíritu diabólico. Eso es la verdad. Y si amamos a los no católicos, tenemos que decir la verdad. ¿Por qué? Porque esta gente son nuestros hermanos, necesitan salvarse, necesitan aprovechar de la verdadera fe y de los verdaderos sacramentos para salvarse. Entonces, ser justo es dar cada uno lo suyo. Al decir esto, yo no rechazo ni la iglesia, ni el Papa, ni nadie. Yo, como les digo, andamos mal. Hay
un porqué, y bien, el testimonio de los papas Juan Pablo II, Benedicto y Pablo VI, pienso es muy claro. Por una rendija entre el humo de en la iglesia, rechazamos este humo. Las verdaderas y propias herejías esparcidas en la iglesia, en palabras acerca de la moral y del dogma, en palabras de Juan Pablo II, que yo sepa, nunca los han sacado. Por lo tanto, no pueden imponernos como católico lo que es herejía o lo que es error. Que Dios nos preserve. Les aconsejo de leer también la encíclica Pascendi de San Pío X. Pascendi se escribe P-A-S-C-N-D, Pascendi, sobre el modernismo. Vale oro. Dice, es cloaca de las herejías. Por desgracia, estas herejías no han salido de la iglesia. Es una mezcla. Amemos la iglesia y luchemos contra los errores, pero primero tenemos que conocer nuestra fe. Que Dios nos bendiga y todos los santos del cielo nos ayuden y ayuden a las autoridades de la iglesia para que cumplan con sus deberes. Amén.